Básicamente, el militarismo cognitivo explica que un ciudadano adapta la estructura mental de un militar, ¿sí? Y te condicionan a leer la realidad entre aliados y enemigos. Es decir, que vos ya no ves seres humanos, vos ves un aliado o un enemigo. Punto. Es lo único que existe para vos. Buenas, buenas, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este canal. Yo soy Luchi y en este espacio hablamos sobre propaganda, configuraciones mentales y estados de conciencia. En el video de hoy quiero hablar de la grieta política, más específicamente hablando, quiero contarte un poco sobre cómo opera la propaganda de guerra. Esto no se trata en sí del divide y reinarás, aunque un poco sí, pero a mí lo que me interesa hacer foco, como siempre digo en casi todos mis videos, es en que las personas puedan quitar la distorsión cognitiva de los medios y se animen a experimentar el camino del conocimiento y del debate, explorando otro tipo de estímulos, otro tipo de fuentes. Ahora bien, este video te va a resultar muy útil, sobre todo si sos una persona que se expone mucho a los estímulos de la propaganda de guerra, que se camufla de muchas maneras, pasivas, agresivas, pero también porque se sabe cuál es la estrategia a largo plazo. Para que funcione la propaganda de guerra, son como pastillitas de violencia diarias que vas comiendo de a poco y que cuando te das cuenta ya es como demasiado tarde porque esa raíz se consolidó, esa raíz emocional ya se consolidó y es bastante difícil como de desarmar. En la descripción te voy a dejar toda la bio y también te voy a dejar algunos artículos sobre biopolítica, los últimos que encontré con las últimas actualizaciones, pero también te voy a dejar perfiles de expertos que se especializan en política y psicología, que para mí es el verdadero game over de todo esto, porque yo creo que si la gente sería responsable de que no le sale gratis a su salud emocional, física, mental, de exponerse a estas cosas, se podría hasta habilitar el debate sobre cómo los medios de forma adrede perjudican la salud mental y emocional de la sociedad. Ahora bien, ¿qué coño es la propaganda de guerra? Now everybody do the propaganda. Es un tipo de comunicación que tienen los países que viven en guerra, ¿sí? Son países que tienen ciudadanos que se alistan al ejército, los gobiernos le venden narrativamente estas guerras a sus ciudadanos, explican qué son los enemigos externos, explican por qué la plata de los impuestos va para actividades bélicas. Entonces es un tipo de propaganda que suele estar reservado para países que están en guerra. Pero la estrategia de comunicar puede en menor medida ser aplicada a otros tipos de países que no necesariamente están en situación de guerra. Hubo un sociólogo israelí que se llamó Baruch Kimmerling que acuñó el término militarismo cognitivo. Porque, bueno, Israel vive en guerra hace 500 años, entonces hay muchos estudios sociológicos sobre, ¿qué pasa con las poblaciones que viven en constante estado bélico? ¿Qué le hicieron a esas cabecitas? Bueno, básicamente el militarismo cognitivo explica que un ciudadano adapta la estructura mental de un militar, ¿sí? Y te condicionan a leer la realidad entre aliados y enemigos. Es decir, que vos ya no ves seres humanos, vos ves un aliado o un enemigo. Punto. Es lo único que existe para vos. ¿Por qué? Porque tenés que sobrevivir a un enemigo que atenta contra tu vida. Entonces, si yo entreno a mi sociedad para que lea la realidad de esta manera, en teoría la estoy protegiendo. ¿Y qué le sucede a un soldado durante una guerra cuando hay un enemigo? Su cuerpo entiende que tiene que sobrevivir a él, ¿sí? Ya sea que quiere huir o tiene que atacarlo. Pero, repito, no lo haces de maldad, ¿sí? Es un sistema nervioso entrenado para sobrevivir frente a enemigos. Que Dios vaya a saber qué enemigos tenés adentro de tu cabecita. Este radar ideológico se volvió muy refinado a medida que pasó el tiempo. Acá en las sociedades occidentales,
la gente lo activa en todo tipo de simbología, imagen, es como que ves un meme y ya es como de algo que te dijeron esto es muy malo y automáticamente es como un instinto, una reacción muy instantánea. Entonces se aplica a todo, peinados, imágenes, chistes, palabras. Una sola palabra te puede activar esto. Y todo es un eterno rechazo de lo que te enseñaron a no querer, ¿sí? Quizás te pasó de ir a algún evento que estaban hablando de un tema que a vos te ponía muy, muy, muy nervioso. Realmente actúas como si estuvieses en un campo de batalla. Es ataco, huyo, me callo, me oculto, observo, vuelvo a atacar, acá me siento protegido. Es como que ideológicamente es esto, todo es un campo de batalla, ¿no? No existe el debate, no existe explorar ni hablar entre nosotros. Ahora bien, ¿cómo funciona este proceso que te hace detectar enemigos? El aparato de propaganda construye un enemigo mediante un proceso de demonización, ¿sí? Cuando vos podés demonizar, podés deshumanizar. Entonces, acá empieza una distorsión de la realidad, porque vos ya no ves, por ejemplo, a tu vecino, sino que ves a un enemigo monstruoso que hay que combatir. Lo que hacen los estímulos a la larga es básicamente colonizar tus instintos de supervivencia. En este video yo voy a hablar específicamente de miedo, asco y odio, que son los que más veo que actúan, por lo menos en Latinoamérica, pero hay muchos más instintos que suelen colonizar. Pero bueno, básicamente es que agarran instintos de supervivencia y le ponen un chip social, ¿sí? Donde vos antes usabas esos instintos para sobrevivir a algo que amenazaba tu vida, ahora le dicen a esta persona, es como sobreviví a esta persona. Así que, bueno, arranquemos con el primer instinto, que es el miedo. El miedo es el instinto más básico que disciplinan los medios. ¿Para qué sirve el miedo? Gracias al miedo detectás amenazas, ¿sí? Tu cuerpo entiende que hay peligro y su respuesta puede ser luchar o huir. Donde antes tu cuerpo usaba el miedo para no ser comido por un oso, ahora lo usas para pelearte en Navidad con un tío sobre algún enemigo imaginario posiblemente. Y es que ese es el poder de la propaganda, que te generan enemigos que no existen adentro de tu cerebro. Y vos no estás en peligro de verdad. Realmente hay que preguntarse, ¿por qué necesitan que yo le tenga miedo a esto y no a esto? ¿Por qué necesitan que yo sobreviva a esta persona en particular? Sí, es como que lo que Juan dice de Pepe dice más de Juan que de Pepe. Y por las dudas, aclaro, miedo hay que tener para sobrevivir. El miedo no es malo. El tema es en qué momento los medios te dicen usa el instinto acá. Ahora pasemos al asco. El asco también distorsiona nuestro campo de percepción, ¿sí? De la realidad. ¿Vieron cuando olés un yogur y te das cuenta que está vencido y no lo tenés que comer? Bueno, esa reacción automática de ¡ugh, qué asco! Ese rechazo frente a esas bacterias que te pueden enfermar también puede aplicarse a lo cultural, ¿sí? El cuerpo no distingue entre una amenaza bacteriológica y una simbólica. Ese asco también puede ser cultural, ¿sí? Sociólogos como Eva y Luz dicen que desde el lenguaje, solo con el lenguaje, ya nuestro cuerpo genera los mecanismos de asco para empezar a protegerse. ¿Sí? Porque como dije 1.000.000 de veces, el cuerpo cree que tiene que sobrevivir. Por decirte algunos ejemplos a lo largo de la historia, Hitler le decía ratas a los judíos y durante el genocidio de Ruanda, por ejemplo, se asociaba a los tutsis como cucarachas. ¿Sí? También sucede mucho, por ejemplo, en las religiones, cuando categorizan a las mujeres como impuras. Si te criaron con la obsesión de la pureza o lo pulcro, es muy común que se te activen estas zonas de tu cerebro y creas realmente que alguien te puede llegar a contagiar algo. Y es todo parte de lo mismo, medio que estamos encerrados en este ciclo hace bastante tiempo ya. Es como que te construyen un enemigo, lo deshumanizan, tu cuerpo lo detecta como amenaza a la que hay que sobrevivir y no hay más recursos naturales. Ahora vamos a pasar al odio, ¿sí? El odio es muy contagioso, es muy eufórico, es un estado mental muy poderoso.
A diferencia del, ay, tengo asco y te tengo miedo. Es como que con el odio podés hacer más cosas con la gente colonizada por el odio. Entonces, solo para que sepan, dentro de la publicidad se escribió mucho sobre capitalizar el odio como estrategia de campaña, ¿sí? Porque el odio vende muy bien, ¿sí? Por el estado en el que también te deja y elegís quedarte. Yeah, I live a pretty Machiavellian life, and I'm a skeptic. I tend to believe the worst of people because I understand human nature. Human nature has never changed. That's why one of Stone's rules is that hate is a stronger motivator than love. That's because it is. Lo primero que te voy a decir del odio y que me parece ultra importante es que sepas que el odio no es malo, ¿sí? No es algo que hay que aniquilar adentro nuestro. Es mucho más sano darle entidad al odio, encarnarlo, antes que reprimir y morir en una positividad tóxica. Acá el tema es cómo redirijo esta emoción, dónde lo canalizo, porque te puede venir un Hitler a causar una masacre consensuada por la sociedad, pero también pueden pasar cosas bellísimas como un Martin Luther King. Entonces, ¿cuándo usás tus reacciones emocionales? ¿Al servicio de qué? ¿Qué estás exactamente logrando cuando reaccionás irracionalmente de esta manera? ¿Sí? Otra cosa que me interesa destacar es que, por ejemplo, no es lo mismo el odio que la ira, ¿sí? La ira es pasajera, en cambio el odio no. Y es acá donde entra la propaganda. El odio es una emoción intensa y duradera que se puede cocinar a fuego lento. ¿Vieron que yo al principio hablaba sobre las pastillitas diarias de violencia? Bueno, acá es como que se consolida una emoción con una raíz fuerte que queda a largo plazo. Voy a hablar todo lo que se investigó sobre la danza neuronal entre el odio y el miedo. Sí se demostró que muchas personas que son las que más tienden a odiar son también las más miedosas, ¿sí? Cuanto más odias, más chance tenés de ser muy miedoso. ¿Por qué? Porque estás todo el tiempo alerta con todos los enemigos imaginarios que te crearon adentro de tu cabeza. Entonces estás con la adrenalina al palo para salir a pelear, para salir a atacar, para salir a devolver algo. Y escuchen esto porque es tremendo. Cuando vos odias, se te activa una zona del cerebro que es la ínsula y el putamen. ¿Sí? Es como el circuito que más se activa. Que también es la misma zona cerebral que se activa cuando amás. Es decir, la zona cerebral que se activa cuando odias también es la que se activa desde el amor, que también es un estado irracional. Por eso es muy interesante, porque desde el amor también es una estrategia ideológica. Si cuando vos hablas con alguien que amás y te dicen algo que te duele de esa persona que amás, no la querés escuchar. Y también puedes llegar a tener reacciones emocionales. Pero hay una diferencia fundamental, ¿sí? Entre cuando se activa esa zona cerebral en amor y odio. El amor es mucho más irracional que el odio. El odio, si bien también es irracional cuando estás odiando y te puede llevar a reacciones agresivas, esta emoción no desactiva del todo la parte de juicio y razonamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en el acto de odiar tenés tus razones para odiar, ¿sí? Es un estado donde vos podés calcular tu maldad. Vos podés ser estratégico a la hora de herir, ¿sí? Vos sabés muy bien por qué estás eligiendo ser cruel. Es por eso que cuando a vos te venden esta emoción, también te tienen que vender bien esas narrativas para que pueda adentro tuyo estar consolidada bien esa unión emoción-racionalidad. ¿Y qué termina pasando? Obviamente es muy fácil de entender la propaganda de guerra. Primero odias, después sos. Primero tenés miedo, después sos. Primero sentís asco, después sos. Es decir, que vos no tenés ni idea dónde estás parado. A vos solo te enseñaron a que esto no. ¿Sí? De hecho, en ¿Por qué estamos polarizados? Usan el término partidismo negativo para explicar al tipo de votante que cuando vota, básicamente, no sabe qué está eligiendo, simplemente lo entrenaron para decir, esto no, acá está todo mal con esto, este es tu enemigo construido, cualquier cosa es mejor que esta. Pero es un estado donde vos no entendés
en dónde está tu sí, porque además lo que tiene es que se te activa todo lo que es la ansiedad social, porque todo es una energía de contagio. Entonces, si todos le tienen miedo a lo mismo, yo también le voy a tener miedo a eso, porque yo no quiero ser el distinto que está con las ratas. Bueno, para terminar, mi humilde opinión, elegí con conciencia qué consumís, con qué te dejas estimular, a qué procesos cerebrales te sometes, ¿sí? Elegí sabiamente tus batallas porque no les sale gratis a tu salud física y emocional vivir expuesto a la adicción, al miedo y al odio, ¿sí? Es una excitación que no es real aparte, porque no estás yendo a un combate de nada, no estás en peligro, ¿sí? Son engaños hacia tus estados de conciencia. Gracias si llegaste hasta acá. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo video. And I can testify that they are as different from ourselves as any people on this planet. The real difference is in their minds. You cannot measure Japanese sense of logic by any Western yardstick. Their weapons are modern, their thinking 2,000 years out of date.